Buenos días, siguiendo la regla esa de que hasta que no se come no se dice buenas tardes. Excelentísimo señor gran canciller de la Universidad Católica de Ávila, rectora, presidenta del Consejo Rector, autoridades académicas, gracias por su asistencia y vamos a utilizar este marco tan espectacular como es el complejo del Lienzo Norte, al pie, como ha dicho antes Paco Marguenda, mi director, de la muralla, de esa fantástica muralla. Vamos a hablar de economía. Y vamos a hablar de la economía española y sus condicionantes. Y para eso hemos tenido la suerte de que nos acompañe, pues a mi derecha, Daniel Lacalle, famoso por sus apariciones televisivas y sus debates en distintas cadenas, sobre todo en La Sexta. Es economista jefe de tesis, doctor en economía y máster en investigaciones económicas. Más a mi derecha está toda una autoridad económica, una gran pluma de la prensa española, Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de CUNEF. Afortunadamente ya lo tenemos en España, porque ha estado muchos años en Londres, y director de Estudios Financieros de Funcas. A mi izquierda, Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, vicepresidente de la Asociación de Representantes de Banca Extranjera en España, que también lo ha presidido, y colaborador semanal de nuestro suplemento de La Razón de tu Economía. Y más a mi izquierda tenemos a Miguel Cardoso, economista jefe de España y Portugal de BBVA Research, que como sabéis es una de las instituciones más referentes en la investigación y en los análisis económicos. Y el tema parece genérico, pero seguro que ellos lo van a enmarcar bien. Vamos a hablar de la economía española y sus condicionantes. La economía española se ha transformado, ha mejorado, ha salido casi de una crisis, otros piensan que todavía no ha salido. Ha hecho reformas, quedan pendientes otras. Veamos cuáles son esos condicionantes económicos, de tipo social, políticos, geopolíticos, que tenemos delante y que pueden hacer que nuestra economía se consolide o tenga un pequeño revés, ¿no? Daniel, eres el primero. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, autoridades, todos los que estáis aquí. Me gusta ver que pocas cosas han cambiado de mi época, que nos poníamos también fundamentalmente concentrados en las sillas del fondo, ¿eh? Eso no va a evitar que os hagamos preguntas cualquiera, pero en cualquier caso, muchas gracias a todos por asistir. Cuando uno piensa en la economía, tenemos que pensar en tres elementos, ¿no? ¿Qué era lo que se esperaba? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y qué es lo que se espera? Y el grado de cumplimiento. Las expectativas son todo en economía. Yo recuerdo, yo llevo estudiando la economía española hace muchos años, muchos más de los que probablemente imagináis, y siempre uno de los grandes escollos era el de no cumplir las propias expectativas de la economía española. Se decía, vamos a crecer tanto, y se crecía un poquito menos, entonces teníamos una especie de complejo, incluso una tendencia a la sobreexplicación de qué era lo que había ocurrido para no cumplir. Bien, pues si miramos qué es lo que ha ocurrido particularmente en los últimos 4 años, la economía española lo que ha estado dando ha sido sorpresas positivas. Sorpresas positivas con respecto a unas expectativas
tanto de consenso como por parte de los organismos internacionales que bueno, pues ya incluían factores que nos podían ayudar y que se suelen comentar y que probablemente comentaremos aquí, como son unos bajos precios del petróleo, que por supuesto nos ayudan a nosotros, pero ayudan también igualmente a otras economías importadoras, como son los bajos tipos de interés que ayudan obviamente a todos los países de la Unión Europea, o la recompra de activos por parte del Banco Central Europeo. Y se tiende a sobreestimar esos efectos externos y tendemos a olvidar que antes de que el Banco Central Europeo comprase un solo bono de español o de cualquier otro país europeo, España ya estaba saliendo de la crisis. Tendemos a olvidarnos que ya empezábamos ya habíamos tocado fondo, ya se había parado la sangría del desempleo alrededor de principios del 2013 y que además ya estábamos mejorando de una manera muy relevante. La economía española, ¿por qué está hoy en un entorno mejor de lo que esperábamos y sobre todo por qué continúa sorprendiendo al alza? La economía española ha conseguido salir de la crisis no acudiendo a las 4 palabras más peligrosas de la economía, que son estimular la demanda interna. Las 4 palabras más peligrosas que os podéis imaginar. ¿Por qué? Porque son las que siempre nos han llevado al exceso de endeudamiento, al exceso de capacidad y luego a un enorme desempleo. España es un país que desde 1980 ha tenido un desempleo cercano al 17,5% de media. Ha sido un país que ha ido pasando periodos de bonanza a depresión y luego recuperándose. Y esta es la primera vez en la que España se recupera de una crisis tan profunda como lo que hemos pasado, una crisis de exceso absoluto en todos los sentidos de estimular la demanda interna. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho acudiendo al sector exterior. Yo recuerdo en el año 2011, precisamente con amigos de La Razón, que algunos economistas comentaban que era imposible que España llegase a tener el nivel de exportaciones de Alemania. Hoy España exporta alrededor del 33% de su Producto Interior Bruto y además el potencial de continuar haciéndolo es muy positivo. ¿Por qué? Porque todo eso no ha ocurrido con un entorno favorable a la exportación. El comercio global, las exportaciones de los principales países no solamente no han continuado avanzando, sino que el crecimiento del comercio global se ha estancado particularmente en los últimos 5 años. Por lo tanto, hemos salido al exterior, somos más competitivos, no hemos acudido al endeudamiento, el endeudamiento de familias y de empresas se ha reducido de manera muy importante y hemos conseguido reducir el déficit público en más del 45% en un entorno en el que no contábamos ni con la subvención artificial de la inflación ni con el apoyo masivo por parte de los sectores privados a la hora de generar ingresos fiscales adicionales. De hecho, lo hemos hecho a pesar de haber perdido más de 40.000 millones de euros de ingresos fiscales de burbuja que se generaron durante la época del desequilibrio inmobiliario. Pero, por supuesto, todo eso ocurre con un desempleo que sigue siendo elevado y que sigue siendo extremadamente elevado a pesar de toda la reducción del paro que se ha conseguido. Eso continúa con un grave problema que existe en toda la OCDE, que es el desplome del crecimiento de la productividad. En los últimos 8 años, para que os hagáis una idea, en Estados Unidos el crecimiento de la productividad ha sido prácticamente cero, 0,5% anual más o menos. Lo mismo ocurre en la gran mayoría de las economías que están sufriendo, como las europeas, de exceso de estímulos, de saturación de estímulos. El endeudamiento global se ha disparado al 325% del Producto Interior Bruto.
Y eso ha ocurrido mientras los tipos de interés se bajaban 600 veces y además mientras se llevaban a cabo, como suele pasar, enormes planes de estímulo en todas las economías. Por lo tanto, el riesgo no solamente es el desempleo, que es un problema muy complejo en España, es un problema de estructura empresarial, es un problema también de bajo nivel de emprendimiento, es un problema también adicional de rigideces, no en cuanto al despido y todo eso, sino en lo que es la dificultad para la contratación. El desempleo es uno de nuestros grandes retos, si no diría yo que el gran reto. No podemos acostumbrarnos a ser un país, el único país del mundo, de hecho, que ha tenido en 3 ocasiones consecutivas un nivel de desempleo superior al 22%. Y debemos aprender de los que tienen un desempleo del 4 y pico, y aprender no esperando que nos llegue por ciencia infusa, sino porque llevamos a cabo políticas similares. El otro reto importante es el de la deuda pública. Es verdad que no somos el país más endeudado del mundo, ni de lejos. Japón está en el 250% del Producto Interior Bruto y no estamos ni siquiera en el top 10. Eso no significa nada, eso no significa que el tener una alta deuda pública, sobre todo un alto endeudamiento externo, no sea un riesgo. Y es un riesgo importante porque en los análisis, sobre todo en las soluciones que se plantean por parte de muchos analistas económicos, parece que se da por hecho que los tipos de interés van a ser eternamente bajos y que la liquidez excesiva del Banco Central Europeo va a continuar eternamente. Y de eso debemos tener mucha cautela porque los shocks ocurren. Y los shocks de deuda no ocurren porque los mercados nos odien o porque nos ataquen o esas cosas que se decían en aquella, y mucho menos porque otros no estén peor, sino porque el índice y la cantidad de desequilibrio fiscal que se genera es simplemente inasumible para el riesgo que conlleva. Por lo tanto, la deuda pública y el desempleo, grandes retos, como es el de la productividad que comentaba brevemente. El problema de la productividad en España no es un problema tampoco de los últimos 4 ni 5 años, es un problema en general porque ha sido una de las razones por las que los salarios, por supuesto, no son superiores y parte también de una estructura empresarial que encuentra muchos escollos para crecer de pequeña y mediana empresa a gran empresa. En España, como en casi todo el mundo, la inmensa mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, pero son más pequeñas y medianas que la media de la OCDE. Por lo tanto, casi el 57% de las empresas en España no son pequeñas y medianas empresas, son microempresas. Microempresas, para todos vosotros, es un señor o una señora con un teléfono y un maletín. Por lo tanto, debemos prestar atención a esos factores. Y debemos prestar atención a esos factores porque el riesgo de intentar solventarlos vía las soluciones mágicas, lo que yo llamo cubrir de chocolate el jalapeño, que hace que el pimiento sigue sabiendo igual, no lo soluciona. Y además, en un entorno de sobresaturación de estímulos como el que estamos viviendo en el mundo, el error en el que te metes es lo que ha ocurrido con China, lo que está ocurriendo con Brasil y otros países, que es mucho más difícil salir de lo que es entrar. Por lo tanto, y ya termino, el diagnóstico de la economía española, la economía española ha salido de la UCI, ha salido de planta, está en casa, está con la familia, descansando, pero necesita ponerse fuerte. Y no se pone una economía fuerte engordándola. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. 5 minutos, ¿no? Sí. Bien. Es que hay una trampilla aquí que se abre si pasas de los 5 minutos. Antes había un programa de televisión que se desaparecía el micrófono, ¿no? 27 segundos, ¿no? Entonces se llamaba. Santiago, tienes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar
en esta mesa y, bueno, en esta primera intervención inicial, pues yo voy a hacer algunas reflexiones. Lógicamente no voy a intentar no solaparme con Daniel. Los demás lo van a seguir teniendo más difícil porque, claro, vamos a ir repitiendo algunas cosas, ¿no? En primer lugar, me ha llamado la atención una cosa que tú has dicho, Juan, ¿no? Es decir, si hemos salido de la crisis o no. Al final es una percepción que yo creo que debe tener la gente, y no es en España solo, ¿eh? Es decir, los estadounidenses creen que han salido de la crisis. Si hubieran creído que han salido de la crisis, no hubieran votado a Trump. Los británicos creen que han salido de la crisis, probablemente a lo mejor no hubieran votado Brexit, aunque hay otros condicionantes, ¿no? Entonces, al final es una percepción, ¿no? Es decir, la gente aún habla de crisis, porque bueno, realmente esta ha sido muy dura, fue un tsunami financiero con consecuencias de muchos tipos y probablemente la percepción es esa, es decir, y durante un tiempo tendremos que acostumbrarnos a utilizar esa palabra. Es cierto que la gente, hasta que no vea pues, que los beneficios le llegan a ella, pues va a ser difícil, ¿no? que lo valore. Entonces, ese es un elemento importante. Quiero además incidir también en una idea que ha comentado Daniel, que creo que es importante. En este mundo en el que parece que todo va mal, si en mí en el 2012, que yo era bastante pesimista, me dicen que en el 2017 España iba a estar así, vamos, es que si me lo dibujan, bueno, no es que estemos para lanzar cohetes, pero evidentemente han cambiado las cosas, como él ha dicho, todo han sido prácticamente sorpresas positivas, porque estábamos rescatando una buena parte del sector financiero con una situación muy deprimida en el mercado laboral y en el conjunto de la economía, y de repente pues hicimos algo bien. Desde luego, parece que el rescate, que yo a lo mejor soy de esos raros que opina, el rescate nos ha costado muy poco en nuestro país. Es decir, para el volumen de préstamos casi inservibles que teníamos en aquel momento, cuando empieza la crisis en 2008, teníamos 350.000 millones en los balances bancarios en promoción y suelo. Con el hundimiento, un activo inmobiliario finalizado se tiene un valor, pero algo que no está terminado, o el suelo, eso pierde el valor rapidísimamente cuando explota una burbuja. Entonces, creo que en ese sentido, pues aquel rescate, por supuesto que a nadie nos gusta que se utilice dinero público, pero bueno, va a estar en el entorno de lo que ha sido en muchas otras crisis bancarias, el coste final, en torno al 4 o el 5% del Producto Interior Bruto. Y no olviden que muchos analistas internacionales piensan que España fue la peor, es decir, casi crisis financiera, casi más que la estadounidense, que la irlandesa, al menos por el tamaño. Alguna gente lo opina así, y es verdad que fue en ese sentido, ¿no? Yo creo que algo que nosotros no lo vemos así, pero que los de fuera sí que lo vieron así. Y la última reflexión, antes de hablar un poquito de coyuntura hacia el final, es la cuestión del modelo productivo. Si algo ha mejorado en estos años, es que nuestro modelo productivo es mucho menos dependiente del sector de la construcción. No es el que nos gusta a todos. Evidentemente, quisiéramos que hubiera una mayor diversificación, un mayor peso de las exportaciones, que ha aumentado radicalmente, probablemente Miguel hable de eso, es decir, el papel que han tenido las exportaciones, la competitividad de algunas empresas ha aumentado enormemente, por eso hemos tenido esa fortaleza en las exportaciones. Y, hombre, por lo menos tenemos un modelo productivo menos vulnerable, es decir, sigue siendo vulnerable porque aún tiene un gran peso del sector servicios, por tanto, de hostelería o relacionados con el turismo, cualquier shock exterior que dejen de venir turistas, pues evidentemente, bueno, shock exterior o interior, pues lógicamente nos vendría mal. Pero la tremenda dependencia que tenía la economía española en la década que va hasta el 2008, pues lógicamente es así que se ha reducido. Y esto pues es un motivo de cierta satisfacción, porque al final no se hace nada. El modelo productivo, muchos políticos incluso dicen, hay que cambiar el modelo productivo. El modelo productivo lo cambiamos las empresas y los individuos. Eso no lo cambia un gobierno, ni lo cambia el señor Draghi, no lo cambia nadie. Ya ha acontecido. Se ha ido hacia otro modelo que no es el que me gusta. Me gustaría que hubiera más innovación, me gustaría que hubiera otras cosas, pero desde luego es un modelo, yo creo, que menos vulnerable en ese sentido. Y para terminar, pues un poco, como yo trabajo para Funcas, pues un poco cómo lo ve Funcas, ¿no? En este contexto. Probablemente estemos bastante en línea con lo que dice, con lo que comenta el BBVA, ¿no? Se ha experimentado una cierta desaceleración, bastante suave, pero una cierta desaceleración en el crecimiento, que esa desaceleración seguirá ocurriendo en el 2018. En este caso, para Funcas cree que este año la economía española crecerá en torno al 2,7%, es decir que, perdón, en el año que viene, en el año 2018, y este año pues estaremos en el entorno del 3%, ¿no? Las mayores o las mejores noticias vendrán por el lado del déficit público, que yo creo que aquí es donde se puede ser más crítico con este gobierno y con otros, y es que a pesar de tener un fuerte crecimiento, seguimos teniendo un déficit público, hombre, pues ya no es del volumen que teníamos, pero
no es bueno tener ese déficit público con crecimiento, ¿no? Y entonces estimamos que para el año 2018 el déficit público alcanzaría el 2,4 del Producto Interior Bruto, lo cual sería pues algo un poco más razonable, ¿no? Y también, aunque el mercado laboral no recibirá un cierto impacto de la desaceleración, aún así, Funcas, creemos que el empleo crecerá con un sólido 2,3% y se situará, por tanto, como una media del año que viene, 2018, del 15%. ¿Qué riesgos hay o qué riesgos señalamos nosotros? El primero es interno. El primero, y supongo que este es uno de los puntos que saldrá, el mayor riesgo político en nuestro país es que se eternice la situación en Cataluña, ¿no? Es decir, por ahora no se han detectado impactos significativos, ni en los mercados ni en la economía, pero claro, un impasse indefinido, eso no sabemos, lógicamente, cómo podría afectar inversiones, etcétera. Por tanto, ese lo detectamos como un elemento importante. El segundo ya es un tema más económico. Precisamente por las señales que ha dado el Banco Central Europeo y las que han dado otros bancos centrales, pues se ha apreciado el euro. El euro está en un entorno del 1,20 dólares, en ese entorno, o puede que alcance esté en ese entorno durante un tiempo, y eso no nos preocupa a nosotros. Sí nos puede preocupar más si se apreciara más. Eso sí que lógicamente podría afectar a las exportaciones y lógicamente eso no sería una buena noticia. Otro riesgo que nos preocupa es el elevado nivel de deuda pública, que ya se ha señalado, la ratio de deuda pública, que Funcas estima que estará en torno del 97% en el 2018 y que, lógicamente, este nivel de endeudamiento, si cambian las condiciones monetarias, es decir, si cambian esas medidas extraordinarias de política monetaria, pues, lógicamente, podría dar alguna tensión adicional. Esta, lógicamente, sería una síntesis de las tensiones o de los riesgos que nosotros apreciamos de este Funcas que podría ocurrir. En suma, y ya doy la palabra al siguiente ponente, creo que la economía española ha dado sorpresas positivas, tiene un modelo productivo hoy probablemente más resiliente, que es una palabra que ahora utilizamos los economistas bastante, a lo mejor no tiene ningún sentido, pero la verdad es que lo utilizamos continuamente. Pero, lógicamente, hay muchos deberes. Yo no me he querido adelantar porque creo que algún otro ponente va a hablar el tema de la productividad, que yo creo que es un tema importante y que saldrá luego, porque yo creo que ya se ha dicho lo suficiente, pero por lo menos, repito, estamos en una situación que hace 5 años no lo hubiéramos esperado. Ahora aprovechemos las oportunidades, sigamos con las reformas. Se aprecia que en el ámbito político no es fácil llegar a acuerdos en ese sentido, pero sería una pena que perdiéramos la oportunidad de hacerlas cuando las cosas están mejor, como no las hicimos antes de la crisis, es decir, cuando estábamos bien es cuando teníamos que haberlas hecho. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Le paso la palabra a Javier Morillas. Sí, muchas gracias a las autoridades, muchas gracias a la Universidad Católica de Ávila y a La Razón por invitarme a participar en estas jornadas. Yo los condicionantes los he intentado sintetizar en unos cuantos puntos. El primero sería todavía los efectos de la crisis reciente. Si técnicamente decimos en economía que un país está en recesión cuando atraviesa 2 o más trimestres con un decrecimiento económico, está claro que desde el año 2014 aquella situación de recesión, que ya vamos a conocer históricamente como gran recesión, pues efectivamente ha pasado. Pero, sin embargo, quedan unas secuelas importantes. Una significativa es la crisis de deuda a la que se ha hecho referencia. Dentro de los 3 tipos de crisis financieras que puede tener un país desarrollado, no tenemos crisis de tipo de cambio, felizmente estamos dentro de la moneda única. No hay crisis, se ha superado la crisis bancaria, habría mucho que decir con respecto a eso, porque todavía hay peligros importantes, pero no es lo sustancial ahora. Pero, sin embargo, la crisis de deuda sí que afecta. Afecta a nuestras familias, que según los últimos datos del Banco de España deben aproximadamente 714.000 millones de euros.
Afecta a nuestras empresas, que también tienen un endeudamiento importante, superior a los 800.000 millones de euros, y además con un problema, que nuestras empresas, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos u otros países, tienen una dependencia de los bancos muy importante. Las otras empresas tienen un nivel de financiación que depende más de los recursos propios o de terceros, etcétera. Por tanto, también nuestras empresas están endeudadas. ¿Qué quiere decir esto? Que su inversión en maquinaria, renovación de activos, etcétera, pues contratación también, no se produce al ritmo que realmente debiera producirse y, sobre todo, con el potencial real que tiene la economía española y que es muy alto. A las familias, precisamente por ese endeudamiento, les ocurre lo mismo. Su nivel de consumo es significativo, nos está apoyando en estos años, es importante, pero tampoco es el que sería normal dado el peso y la preocupación, lógicamente, por cancelar sus hipotecas, sus préstamos adquiridos durante los años pasados, etcétera. Y luego el tercer bloque de deuda, que es efectivamente el de las administraciones públicas. Claro, siempre hay alguien que está peor, Italia, 120 y pico %, Japón, pero la situación es un poco distinta, es que allí están endeudados con ahorro propio. El problema es que nosotros no estamos endeudados con ahorro nacional, porque los depósitos que existen en nuestras cuentas corrientes de nuestros ciudadanos no alcanzan todo el volumen de deuda. El problema es que nos hemos endeudado, pero nos hemos endeudado a costa del ahorro de ahorradores extranjeros, valga la redundancia. Y, por supuesto, claro, hay que devolverlo. En una situación como la que estamos, ese volumen de deuda tan importante, con esas tres fuentes que yo creo que no debemos olvidar, se solventa con unos tipos de interés bajo como las que tenemos ahora, pero en una situación de tensión, de situación excepcional, de inestabilidad política, nos podría volver otra vez a castigar esos mercados, esos financiadores a los que tenemos que ir de forma periódica a financiarnos y pues volver a tipos de interés del 5, del 6% como tuvimos en el julio del año 2012, lo cual significaría pues una situación extremadamente complicada. Por no señalar por no decir otra palabra un poco más fuerte, para la economía española. El segundo condicionante que tenemos es el que se refiere al marco institucional. Necesitamos que haya previsibilidad, necesitamos que haya seguridad desde el mundo político, sobre todo, más que de la sociedad, que yo creo que la sociedad civil está teniendo un comportamiento ejemplar, lo ha tenido durante estos años. Todavía no hace mucho tiempo hablábamos de cortes constituyentes, seguimos oyendo hablar de reformas de la Constitución. Vamos a ver, hay países que tienen una Constitución desde 1787, el caso de Estados Unidos, constituciones centenarias, y las constituciones en principio no se cambian. En todo caso, se introducen enmiendas. Y por tanto, pues que se puedan reformar la Constitución. Está bien, ya ha habido dos enmiendas, una referida a la Unión Europea, otra a nuestro artículo de control del déficit, etcétera. No es nada de particular, lo que hay que hacer es redactar esa enmienda y que haya un consenso amplio, suficiente, lo que estipula nuestra Constitución, pero mantener ese marco que nos ha proporcionado estos 40 años de prosperidad. El tercero es un aspecto importante, yo creo también determinante, es tener los anglosajones decían un storytelling, es decir, tener un relato realmente de España que sea coherente, que se entienda, que muchas veces lo entienden mejor desde el extranjero de lo que se entiende en nuestro propio país. Hay una tendencia tanto masoquista, yo suelo decir 98ista, de masoquismo, con respecto a lo que ocurre en nuestro país, con lo que ocurre también en nuestra economía. Pero bueno, eso podía darse en el primer tercio del siglo XX, cuando no había institutos de investigación, cuando no había los estudios de economía no estaban desarrollados y entonces pues incluso autores que en otro campo eran potentes, el caso de Ortega, Marañón, pues hacían consideraciones que bueno, desde el punto de vista económico no tenían ninguna sustancia y en algunos casos pues condujeron al país a callejones sin salida. Bueno, ahora yo creo que tenemos unos datos muy objetivos para saber exactamente dónde estamos. Sabemos que estamos creciendo muy por encima de la media entre los países líderes de los 4 grandes países del euro y con una creación también de empleo importante, que por supuesto tenemos que volver a los 20 millones de empleos que teníamos de récord
en nuestra historia en el año 2007, 2008, también volver a recuperar, que prácticamente lo hemos hecho, los niveles de PIB, pero la realidad es que venimos de una situación que no se había vivido, nuestras generaciones prácticamente no la habían vivido y los economistas pensábamos que ya sabíamos tanto de economía que cuando venía la fase recesiva del ciclo interveníamos y conseguíamos ciclos de crecimiento, burlando de alguna forma la recesión. Y además estábamos acostumbrados a que cada crisis que venía era menos intensa que la inmediatamente anterior. La crisis de mediados de los 90 fue importante, pero si la comparamos con la crisis energética fue irrelevante. Y si comparamos la crisis energética de mediados de los 70 con la de la Gran Depresión, de la de 1929, que termina en una guerra civil europea entre 1936 y 1945 con más de 60 millones de muertos, pues tendremos que decir que el balance de esta crisis, después de estos 5 o 6 duros años, entre 2009 y 2014, pues realmente se ha solventado de forma bastante razonable. Un cuarto punto yo señalaría el hecho de que en estos momentos, y es un condicionante, las reformas están paralizadas. Tenemos un bloqueo, hay un bloqueo político y, por tanto, es difícil acometer reformas de las administraciones públicas, reformas en la sanidad, en la educación, en la formación dual, en los servicios públicos de empleo. No tenemos unas agencias privadas de empleo que son las que dinamizan en otros países y casan la oferta y la demanda de trabajo mucho más que la burocracia de cualquier administración. Sería como si no permitiéramos que existieran pues, inmobiliarias. Cuando queremos en una ciudad o nuestros estudiantes de Erasmus llegan para alquilar una habitación, una vivienda, pues lo normal es que van a una inmobiliaria de este tipo y ven cuáles son los precios y la eficiencia, el mercado casa perfectamente. Nosotros no tenemos todavía esa agilidad, tenemos más de 700 oficinas repartidas por todo el país, con un coste muy significativo, pero el propio estudio último de UGT señala que ni siquiera se llegan a colocar el 2,5% de todos los contratos que se hacen en España se hacen dentro de las oficinas públicas de empleo. Un quinto punto serían las infraestructuras. Efectivamente, estamos hiperendeudados. Bueno, podemos decir que tenemos edificios como estos y muchas autovías, etcétera. Bien, eso está ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es darle contenido y aprovechar su efecto multiplicador. No podremos hacer grandes inversiones en infraestructuras, sobre todo en un país que ha tenido tantas deficiencias en su historia, precisamente por su orografía endiablada, por las características de economías regionales que han tendido a disminuir el potencial de nuestra unidad de mercado y la complejidad y la mayor carestía para construir un kilómetro de vía férrea, de autovía, etcétera, pero sí tenemos que intentar sacar el ahorro suficiente o al menos focalizar la inversión en dos aspectos que a mí me parecen importantes. Uno, el transporte de mercancías por ferrocarril. Sí tenemos aves, pero falta esa inversión importante para llevar directamente los contenedores a los puertos, a esos superpuertos que hemos construido de los mejores, de los 4 grandes puertos del Mediterráneo. El primero es Algeciras, el segundo es Todaro, un puerto italiano, el tercero Valencia, cuarto Barcelona. Bueno, hay que seguir dinamizando esa exportación que se ha señalado antes, que es uno de los grandes cambios que se ha dado en nuestro aparato productivo en los últimos años, y ahí ayudarían esas inversiones en el transporte ferroviario y de ferrocarril. Y también dentro de las inversiones el Plan Hidrológico Nacional, que con las tensiones que sabemos que lleva, pues efectivamente en una situación como la actual es muy difícil de sacar adelante. La sexta sería focalizar más también lo que es la orientación del gasto público a la inversión en I+D. Se ha llamado la atención sobre la productividad. Efectivamente, la productividad no está creciendo en nuestros países, no solo en España. Vemos que hay creación de empleo del 3%, incremento del PIB del 3%. Bueno, pero, sin embargo, y aún con las limitaciones presupuestarias, pues efectivamente todo la extensión total de las TICs, la extensión de la propia economía digital también le va a dar un efecto multiplicador potente a nuestra economía y ese impulso que realmente podría tener en los próximos años. Y el último punto, yo señalaría lo referido a la natalidad y a los valores. Es muy importante
las ayudas a la familia, que parecen que están olvidadas realmente en nuestro país, que incluso no lo vemos en los medios de comunicación, en las series de televisión, en nuestra industria del cine. Los franceses dicen que quien habla francés compra francés, y aquí nuestra industria del cine, que tendría que estar apoyando los valores, el relato de nuestro país, lo que nos ha hecho realmente ser lo que somos en España y los países occidentales, esos valores que muchas veces se están olvidando, que influyen en la natalidad, que está muy vinculado también a fenómenos de inmigración, pero que realmente no podemos confiar a que las necesidades que se puedan tener del mercado de trabajo, pues lo fiemos, como durante varios años ha ocurrido, al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que es como en el Ministerio de Trabajo se denomina a esos puestos de trabajo que demandan las empresas, que parece que en España no hubiera desempleo y, por tanto, pues se recurre a otros países. Yo creo que esas dos cuestiones referidas, que están muy relacionadas, porque vemos que efectivamente tienen una interrelación importante, están condicionando nuestra situación económica presente y también pueden condicionar nuestra evolución futura. Nada más y muchas gracias. Gracias, Javier. Le paso la palabra a Miguel Cardoso, economista jefe de España y Portugal de BBVA Research. Bien, primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Empezaré por dar una pincelada de cuál es cómo lo vemos desde BBVA Research, cuál es la perspectiva que tenemos hacia adelante. En este sentido, pues van a ver que no diferimos mucho de lo que dice Funcas. De hecho, bueno, hay una extraña confluencia entre la gente que hacemos análisis económico en que el crecimiento va a continuar, si bien algo más reducido durante los próximos años de lo que hemos visto durante el periodo 2015-2017. En particular, pues lo que tenemos es una previsión de crecimiento del 3,1 este año y el siguiente alrededor de entre el 2,5 y el 3%. ¿Qué es lo que está detrás de este crecimiento, de estas perspectivas hacia adelante? Primero, se ha mencionado las exportaciones. Yo creo que esto vale la pena remarcarlo porque ha sido un factor diferencial. Cuando uno ve, por ejemplo, la experiencia de otros países que han entrado también en crisis y que han visto una reducción importante en sus costes laborales y que, por lo tanto, las empresas también tendrían que haberse beneficiado de ello, no han tenido el crecimiento exportador que ha tenido España. En particular, si uno ve, por ejemplo, lo que ha sucedido en Italia, en Grecia, las exportaciones no han crecido con la intensidad que ha crecido aquí en España, hasta llegar a ese 33% del PIB, que son 9 puntos por encima de lo que teníamos antes del inicio de la crisis. Esto como resultado del buen comportamiento de las exportaciones de bienes, pero también del buen comportamiento de las exportaciones de servicios. En particular, el turismo ha tenido un comportamiento bastante positivo como resultado de, en parte, de los esfuerzos que han realizado los empresarios en el sector, pero también de la incertidumbre que se ha generado en algunos de los principales destinos competidores del sector turístico español. En particular, por ejemplo, nosotros tenemos un paper donde estimamos que alrededor de un 35-40% de las visitas que se han realizado en España desde 2010 básicamente se deben a este redireccionamiento de flujos de turistas hacia la economía española. Entonces, un primer punto es el crecimiento del sector exterior, que lo ha hecho bastante bien. Un segundo punto es mucho del crecimiento del consumo, por ejemplo, tiene que ver con la reducción de la incertidumbre. Mucha gente empezó a posponer sus decisiones de consumo y de inversión durante la crisis ante el miedo de perder su puesto de trabajo, de que le redujeran el salario. Eso, conforme fuimos teniendo más certidumbre acerca de la recuperación, la gente volvió a comprar un automóvil, a comprar un frigorífico. Esto, digamos, explica buena parte del crecimiento del consumo que hemos visto estos 2-3 años, pero como se pueden imaginar, esto está limitado a una parte de la población
que no va a continuar haciendo esto durante los próximos años. Esto está en parte detrás de que esperemos una desaceleración durante los próximos años, en la medida en que esta gente que fue renovando, por ejemplo, su automóvil, no lo va a continuar haciendo. La política monetaria, también tenemos otro documento, el Banco de España también lo ha puesto. La caída de tipos de interés ha tenido un impacto fortísimo, por ejemplo, en el pago por intereses. Más o menos esto ha liberado alrededor de un 6-7% de la renta disponible de las familias, que han podido utilizar primero para reducir su endeudamiento y ahora también para recuperar sus niveles de consumo. La política fiscal, es cierto que no hemos impulsado la demanda, como se decía antes en una intervención, tanto, digamos, a lo mejor como en otras ocasiones, pero sí ha habido un cambio de signo. Hemos pasado, por ejemplo, de una política fiscal muy restrictiva, donde en un par de años se implementaron medidas por alrededor de 7-8 puntos del PIB, a una política neutral en 2014 y después una política expansiva en 2015 y 2016, dadas las disminuciones impositivas que se dieron y el crecimiento del gasto autonómico que se dio al calor del ciclo político que tuvimos. Las reformas han tenido un impacto también importante, en particular, por ejemplo, otro de los factores que diferencian a España respecto a países como Italia o como Grecia es que la inversión que nosotros llamamos productiva, la inversión en maquinaria de equipo, ha crecido y continúa creciendo. Y esto es muy importante porque este tipo de inversión obviamente va adelantando incrementos en la capacidad, incrementos en la competitividad, incrementos en las exportaciones. Hoy en día esa inversión en maquinaria de equipo, si ustedes la comparan con el nivel de demanda interna, nunca antes en la historia de España se había invertido tanto en maquinaria de equipo como porcentaje de la demanda interna como se está invirtiendo ahora mismo, y esto es uno de los factores. A mí, cuando me hablan del cambio de modelo productivo de la economía española, este es uno de los indicadores que normalmente pongo de manifiesto. Hay otros temas, y esto tiene que ver obviamente con las reformas que se implementaron, tanto las fiscales como las del sector financiero, como las del mercado laboral. Esto ha hecho obviamente que los rendimientos de la inversión sean superiores que en otras economías que han pasado por crisis relativamente similares. Acabar mi intervención con los retos hacia adelante. ¿Cuáles son los retos que tiene hacia adelante la economía española? Básicamente, después de crecer al 3% durante los próximos 2-3 años y durante los últimos 2-3, pensamos que ese crecimiento a medio y largo plazo de la economía española está más alrededor de entre el 1,5 y el 2%. Esto se debe, digamos, a la continuación de niveles relativamente elevados de tasas de desempleo y a la falta de convergencia que vemos también en la productividad por trabajador. ¿Qué es lo que podemos hacer esto? Hay que recordar que no solamente tenemos que fijarnos el objetivo de mejorar la renta pública, sino también de hacer que conforme vaya mejorando esa renta pública y vayamos convergiendo a los países de nuestro entorno que son referencia, que esa renta pública también se vaya distribuyendo de una manera relativamente equitativa y favorecedora del crecimiento. Dos factores que quiero resaltar. Uno, el mercado de trabajo. La forma del ajuste del mercado de trabajo en España es muy ineficiente y es poco equitativo. Básicamente, cuando viene, por ejemplo, un shock de demanda y las empresas tienen que decidir qué hacer, cómo adaptarse a esas disminuciones de la demanda, en países sajones, por ejemplo, lo que hacen son empresas y trabajadores se juntan y acuerdan menores salarios. En países de nuestro entorno, pues lo que hacen es, por ejemplo, reducir el número de horas, pero tratando de mantener el empleo. Aquí en España, normalmente el ajuste se da a través de afectar a un colectivo bastante específico de los trabajadores, que son los trabajadores temporales. Y eso hace que durante las recesiones la desigualdad crezca de manera considerable. La reforma laboral de 2012 ha avanzado en este sentido, en tratar de mejorar la eficiencia en la negociación colectiva, pero todavía tiene retos por delante. Y el segundo reto por delante es el tema del capital humano, de la educación. Yo no soy experto en educación, pero sí que es cierto que no solamente tenemos que hablar de reformar nuestro sistema educativo, de reformar nuestras universidades, tenemos hacia adelante un reto muy importante que es el del
los parados de largo plazo, los parados de larga duración, muchos de ellos que vienen de un sector que no se va a recuperar de una manera intensa, como es el caso del sector de la construcción. Tenemos que reentrenar a esas personas, darle una formación adecuada a las habilidades que se están requiriendo, y luego, por otro lado, también tenemos una población educada que ha estudiado carreras o que ha tenido una formación que tampoco se está demandando. Eso, digamos, tratar de enfocarnos en esa mejora del sistema educativo, pero no solamente eso, sino también de los sistemas de formación a parados, son algunos de los principales retos que enfrenta hacia adelante la economía española para tratar de converger y de tener un crecimiento más igualitario hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con el turno un poco de preguntas. Antes de empezar, ahí abajo en el fotocall, he oído una pequeña conversación especulativa entre Miguel Cardoso y Santiago Carbó sobre un aspecto de actualidad. Lo pregunto de esta manera: ¿cómo estaría la prima de riesgo hoy en España con la situación política que tenemos si el tío Mario, como se le conoce, es decir, Mario Draghi, no tuviera en marcha la manguera? No tuviera, no lo hubiera tenido nunca. Porque ya desde luego estaríamos en una situación muy difícil desde hace 5 años, ¿no? ¿Tú crees que ahora, por supuesto, con un pico importante. ¿Se puede decir que la economía europea está subsidiada? Sí, bueno, subsidiada, anestesiada, dopada, ¿no? Esas son palabras importantes. Eso no quiere decir que otras no, es decir, también la Fed hizo su papel en un momento determinado. Para mí, lo que yo creo que es como dicen los ingleses, too much for too long, es decir, demasiado por demasiado tiempo, es decir, ya demasiado tiempo. Y algunos países han remoloneado, están muy rezagados con reformas, con cambios, ¿no? Probablemente España, dentro de los países que más ayuda han necesitado, pues probablemente es de los que más deberes ha hecho, aunque ya yo creo que todos echamos de menos algunas reformas, algunas iniciativas desde hace ya un par de años, ¿no? En todo caso, en momentos como ahora, en el que una tensión tan grave que además está ocurriendo ahora mismo, por lo que acabo de ver en Twitter, debemos reconocer el papel que ha tenido el Banco Central Europeo. Es decir, sin este papel del Banco Central Europeo, en este momento pues, estaríamos teniendo un repunte importante de las primas de riesgo, porque los inversores estarían, ante cualquier incertidumbre, pues estarían bastante preocupados, ¿no? Afortunadamente, el Banco Central Europeo, en este sentido, afortunadamente, entre comillas, pues sigue, es decir, no lo hemos notado. Es decir, es que no se ha notado hasta ahora prácticamente nada, Voy a discrepar un poquito, si me permites. pero Sí. yo también voy a hacer una pequeña matización. Sí. Pero sí que está creando una imagen y una inseguridad jurídica que a medio o largo plazo sí que puede hacer mucho daño, ¿no? Cierto, totalmente. Sí. Claro. pero esperemos que eso, es decir, si hay algún tipo de solución, a ver si dentro de 5 años no hay solución y se han retirado los estímulos, claro, pero bueno, hacen falta las dos cosas, ¿no? A lo mejor es decir, no sabemos cómo se van a retirar de deprisa, ¿eh? Yo creo que ya estamos en un momento en el que sí que la estrategia de salida habría que buscarla, pero evidentemente tampoco sabemos cuánto va a durar lo de Cataluña. Por eso lo he dicho, si el impasse es muy largo, claro, las condiciones no solamente de la política monetaria, de muchas otras cosas pueden cambiar. No, yo creo que es importante recordar que en el año 2011 el segundo mayor tenedor de bonos de España de todos era el Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo no ha aparecido en el año 2015, que el Banco Central Europeo compraba a razón de 10.000 millones de euros de deuda española y se disparaba la prima de riesgo, que la prima de riesgo no se dispara por una cuestión exclusivamente política, sino fundamentalmente, imaginaos una tarjeta de crédito, vosotros tenéis una tarjeta de crédito, yo tengo una tarjeta de crédito con un saldo dispuesto de 1 millón de euros y vosotros de 0, y cogéis vuestra tarjeta de crédito y gastáis 300.000 mensuales. ¿A quién le quitan primero la tarjeta de crédito? A vosotros.
Esa es la diferencia entre la prima de riesgo, la deuda y el riesgo país, ¿no? La razón por la que ahora mismo no hay, el otro día en Londres lo comentábamos en la CNBC, la razón fundamental es que el mercado, correcta o incorrectamente, considera que la posibilidad de secesión es cero. Ese es el gran tema. Otra cosa es que tenga razón o no tenga razón, porque los mercados siempre reaccionan, ahí va, se acaban de dar cuenta de que hay guerra en Yemen, pero siempre reaccionan tarde y rápido. Pero la razón fundamental actual es que los mercados le dan una probabilidad cero. Y a pesar de todo, es verdad que ha subido la prima de riesgo en 20 puntos básicos, que no es poco, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la expresión es la correcta, ¿no? Nuestras economías y la economía española también, desde el Banco Central Europeo, está dopada, está anestesiada. Lo que no debemos olvidar es que esta situación se consideró que tenía que ser transitoria, bueno, como cuando a una persona hay que operarle, pues hay que operarle y entonces ¿qué? Se le pone una anestesia. ¿Para qué? Para que la operación, la cirugía, en el caso de la economía española, de las otras economías, para que las reformas que eran necesarias acometer, pues se hicieran de forma indolora. La cuestión es que algunos países han aprovechado para hacer esas reformas, en España se han hecho bastantes, desde el año 2011-2012, salvo en este periodo legislativo, como hemos comentado. Se ha hecho una reforma laboral que ha dado más flexibilidad a nuestro mercado de trabajo, porque se rompe siempre antes una vara rígida que una vara flexible. No tenía mucho sentido el que 7 millones de trabajadores en España estuvieran orientados por convenios colectivos. ¿Esto qué significa? Que una empresa que tiene una productividad muy grande, por ejemplo, vamos a pensar en el sector de la construcción, ACS, Florentino Pérez o SACIR, que ha terminado el Canal de la Mancha o HL, bien, son empresas que tienen una productividad muy grande y a lo mejor en un convenio colectivo pueden subir los salarios a sus trabajadores un 6%, pero una pequeña empresa de Ávila o de Pinto o de Fuenlabrada, en Madrid, de construcción, pues no tiene esa capacidad económica, ese nivel de productividad tecnológico ni de contactos para hacer todos los domingos negocios en el palco del Bernabéu, como Florentino Pérez, y entonces, pues efectivamente, no puede subir los salarios el 3%, a lo mejor puede solo subir el 1%, pero déjala, porque si la obligas a subir el 3%, lo que está haciendo es expulsándola del mercado, con lo cual hay más desempleo, menos ingresos públicos por IRPF, por seguridad social y encima más gastos por subsidios de paro. De modo que las reformas que se han hecho un poco al cobijo de esta anestesia era la finalidad. El problema es países que no han hecho ninguna reforma. Ahora en Francia el presidente Macron intenta realizar una reforma laboral como la que se hizo en España en el año 2012. Claro, eso siempre genera perdedores, entre otros, pues cúpulas sindicales que están acostumbradas a negociar con las cúpulas empresariales y se dan situaciones que efectivamente pues a las economías más modestas, a las empresas más modestas, a los trabajadores que están en paro, que están al margen de esas negociaciones, porque las entidades sociales y los sindicatos negocian por quienes tienen empleo, no por quienes no tienen empleo. Bueno, aún así, en la economía española, cuidado, tampoco debemos olvidar, porque hay algunos mantras que se extienden por ahí, pero tenemos un 74,5% de empleo indefinido. O sea, no pensemos que sistemáticamente se repite que hay mucho empleo temporal. No, vamos a ver, no. Estamos incluso 4 puntos más por encima de lo que estábamos en el año 2006 en empleo indefinido. Eso para una economía desarrollada que tiene más del 70% en el sector servicios y que tampoco somos una economía, algunos dicen, de camareros, todo eso es otro mito. Nosotros tenemos un primer sector muy potente, que es el sector de la automoción, exportando todos los años más de 40.000 millones de euros. Tenemos un segundo sector también muy importante, que es toda la industria de maquinaria, bienes de capital, etcétera, que exporta también otra partida cerca de los 40.000 millones. Una tercera pata muy potente, que es la industria química y del medicamento, y luego el sector, la agroindustria, que también el potencial que tiene realmente en nuestro país es muy grande. No solo en Ávila, y esta universidad presta una gran atención a eso y tiene gran futuro,
porque efectivamente siempre en nuestra economía, yo recordaba antes con don Jesús los escritos de San Isidoro de Sevilla, que tan peculiares han sido para los economistas, cuando decía San Isidoro en aquellos Laudes Hispaniae, que la Hispania de aquel tiempo, estamos hablando del año 578, 580, siglo VI, él decía que era la mejor tierra del mundo, una tierra donde había ganados por todas partes, había frutales, había olivos, había vides, que era el mejor lugar donde se vivía del mundo. ¿Y los economistas? Bueno, claro, principios del siglo XX y tal, dice, bueno, ¿y eso que decía San Isidoro era verdad o no era verdad? El propio Pablo Iglesias, cuando funda el PSOE, dice, bueno, pero si España es un país rico, ya lo decía San Isidoro, lo que pasa es que está mal organizado, siempre se tendría a decir, está mal gobernado. Bueno, no. Es que efectivamente en la época de San Isidoro, cuando toda Europa estaba en descomposición, había guerras civiles en Italia, en Francia, en Britania, etcétera. Aquí había ya un reino, un estado constituido, con capital en Toledo, que parece que hemos olvidado esos 4 siglos. Con lo cual, ese fondo, ese potencial existe. Con una orografía, comentábamos, endiablada, con una escasa capacidad de ahorro que hemos podido desarrollar. Bueno, también tenemos un sector que riega a todos los otros sectores de actividad, que no he señalado antes, frente a las 4 patas, que es el sector turismo, con más de 80 millones de visitantes, de turistas, no visitantes, de turistas que van a venir en este año. También nos encontramos que de repente sale gente por ahí metiéndose con el sector turístico. Y bueno, pues habrá que, si Barcelona está muy repleta o Mallorca, pues que pasen adentro, que vayan a Zaragoza, que vengan a Ávila, que vengan a Cuenca, al interior. Es decir, que el potencial que tiene realmente la economía española siempre ha sido muy grande. Otra cosa es que tengamos el sosiego, la estabilidad, que es lo que ha faltado fundamentalmente en los últimos 200 años, la estabilidad suficiente para que arraigue esa inversión productiva, para que el ahorro intergeneracional pueda continuar y generar empleo y generar prosperidad. Y en ese sentido, pues la prima de riesgo española, claro, en situaciones como la de Cataluña no existe. Pero efectivamente, ni los bancos internacionales, ha habido alguna cosa extravagante, yo lo comentaba precisamente en nuestra columna del domingo pasado, una entidad, no a través de su representante en España, sino más bien desde Estados Unidos, han hecho algunas consideraciones sobre Cataluña y el riesgo, pero realmente nadie considera como una situación que se pueda producir, ninguna entidad extranjera ni fondos de inversión solventes, etcétera, que eso vaya a tener lugar en España. Es algo que dan por descontado. Bueno, un grupo de radicales que siempre lo ha sabido, que quieren llevar situaciones al extremo, que ni representan siquiera la mitad del país, y yo creo que en ese sentido pues el Gobierno lo está conduciendo de forma muy razonable y la ley se tiene que encargar. En cuanto a eso también esté solventado, porque lo que sí genera es ruido. A mí me gusta seguir mucho todos los canales internacionales y claro, pues cualquier imagen que pueda salir de personas protestando en una situación violenta daña el prestigio del país. Pero los primeros que dañan es al prestigio de nuestras empresas cuando salen fuera. Pero no por eso se están dejando de realizar operaciones ni clausurando sucursales, etcétera. Algunas salidas que ha habido de bancos extranjeros en España ha sido porque es que la banca nacional es muy eficiente y hay una gran fidelización. Y por tanto, pues más bien lo que mantienen son oficinas de representación que a lo que ayudan es a la exportación, porque son prescriptores de la imagen de España en el exterior y de su país, por supuesto, dentro del nuestro, a la hora de ayudar a todas esas operaciones comerciales cuando el contacto que se tiene con el otro país pues es extraño. Por tanto, yo ahí desde el punto de vista económico no le doy mucha más relevancia. Bien, nosotros lo que vemos simplemente porque el Banco Central Europeo esté comprando deuda pública, ya nada más por eso pensamos que esto está reduciendo entre 50 y 75 puntos básicos la prima de riesgo a 10 años del bono al soberano español.
Con lo cual, digamos, estamos pasando por un entorno de tipos bajos de interés, temporalmente bajos, y efectivamente esto supone una oportunidad para la economía española para avanzar en el reto de la deuda pública. Creo que todos lo hemos mencionado, yo creo que no lo había mencionado, pero el tema de la deuda pública, obviamente con 100% de deuda pública, si ustedes toman que ahora mismo el soberano español se está financiando alrededor del 2,5% en promedio durante el último año. Pero ese no es el tipo de interés promedio para la deuda pública española a medio y largo plazo. Muy probablemente a medio y largo plazo, con un 100% de deuda, ese tipo de interés pues estará alrededor del 4,5%, incluso si piensan que vivimos en un entorno de tipos de interés estructuralmente bajos. Con lo cual, con un 100% de deuda, 4,5% de interés, esto supone que vamos a dedicar al pago por intereses casi lo mismo que dedicamos al presupuesto de educación o al presupuesto de sanidad. Entonces, este entorno de tipos bajos se debería de estar aprovechando pues, para tratar de reducir lo más rápido posible, aprovechando la recuperación, por ejemplo, el déficit público y, por lo tanto, reducir la sensibilidad que pueda tener hacia futuro la economía española ante aumentos en tipos de interés. En general, digamos, en entornos de incertidumbre, pensamos que el tema catalán no lo tenemos estudiado, pero, por ejemplo, el año pasado, en entornos de incertidumbre, es, yo creo, válido preguntarse qué tan mejor podrían estar yendo las cosas con un entorno de certidumbre, con un entorno donde se estuvieran implementando proactivamente medidas para impulsar el crecimiento. Una de las cosas que hicimos, porque esto es bastante difícil de medir, cuál es el nivel de incertidumbre, pues es desarrollar un índice de incertidumbre con técnicas de Big Data, y lo que veíamos con esto es que cuando uno trataba de calcular el impacto de este índice de incertidumbre cuando aumentaba, es que, por ejemplo, este año podríamos estar creciendo medio punto más en un entorno que se hubiera dado de mayor certidumbre, por ejemplo, el año pasado, y esto ya no digamos en un entorno donde se estuvieran implementando políticas para la mejora del funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, pues el crecimiento podría haber sido mucho mayor. Entonces, realmente lo que hay que ver estos episodios es, digamos, el coste de oportunidad que se produce, digamos, al no tener las medidas que son necesarias para reducir esos desequilibrios que se encuentran todavía en el mercado de trabajo y en los mercados de bienes y servicios españoles. Los distintos ponentes de este panel han hablado de que la economía española necesita más reformas para seguir avanzando. También han coincidido en las previsiones de crecimiento de la economía. Previsiones en un país que legislativamente está paralizado, porque esa es la realidad. No se ha aprobado una sola ley. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas reformas? ¿Podemos crecer sin reformas o eso tiene fecha de caducidad? ¿Santiago? ¿Doy otra vez? Sí, como quieras. Sí, bueno. Venga, Daniel. Venga, Daniel, que está más lanzado. A ver, decía un amigo mío que a él no le preocupaba la falta de reformas, sino que se hagan reformas malas, ¿no? Y tenemos que entender dos cosas de este entorno, ¿no? El primero, nunca se hacen reformas con políticas monetarias expansivas. Ese cuento chino de que se pone la política monetaria expansiva para que los países lleven a cabo reformas nunca ocurre, como lo estamos viendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es muy evidente, si yo tengo un bar, un restaurante y pongo barra libre y buffet libre y un cartelito que diga haga ejercicio y no coma mucho y sobre todo no se me emborrache, el fiestón que hay esa tarde no os lo quiero contar. Es normal. Por lo tanto, es un subterfugio, no tiene ninguna lógica, pero no importa, no ese es el tema. El elemento esencial es que ante el aumento de los populismos se percibe que llevar a cabo reformas que mejoren el mercado laboral y que hagan la economía más competitiva es electoralmente negativo, ¿no?
Y por lo tanto, en países, como lo estamos viendo en tantos otros, ¿no?, se llevan a cabo políticas para evitar, digamos, que no haya movimiento dentro de unos sectores, de unos movimientos populistas que se percibe por parte de la clase política y de los medios de comunicación que provienen de la escasez, de las dificultades, de los problemas. Y no es cierto. Todos los populismos vienen del privilegio y lo que intentan es mantenerlo. Entonces, el gran riesgo no es la política monetaria, porque os garantizo que se haga lo que se haga por parte de la política monetaria o por parte de los estos, el gran riesgo es que los estados continúen pensando que es electoralmente rentable aumentar los desequilibrios y que ya vendrá otro detrás el que lo solucione. O todavía peor, que no hace falta solucionarlo porque para eso está la política monetaria. Lo estamos escuchando todos los días. Estamos escuchando a los neochartalistas, hay de todo, a todos los alquimistas, diciendo que lo que hay que hacer es monetizar todo lo que quiera gastarse el gobierno y que eso no es un problema. ¿Veis? El problema, por lo tanto, proviene de identificar incorrectamente las causas de la crisis. Se piensa que la crisis ha sido un problema de falta de demanda cuando lo que ha sido un exceso monstruoso de oferta. Y no tiene una fácil solución. Y no tiene una fácil solución porque, claro, cuando se está encontrando, Macron estabas comentando ahora, Javier, ¿no?, se está encontrando que en 3 meses pierde todo el apoyo electoral que tenía en las encuestas, cuando se están encontrando gobiernos, etcétera, excepto en Alemania, donde parece que Merkel va a volver a arrasar. En general, hay una percepción de que lo que hay que hacer es la política italiana, la de aguantar la respiración y esperar que pase. Por lo tanto, es complicado. Ahora, las reformas en España son urgentes y la razón por la que las reformas en España son urgentes es precisamente por lo que os contaba al principio, porque la media de desempleo de España desde 1980 es del 17,5%, porque España ha sido un país con un déficit comercial mínimo del 5% del Producto Interior Bruto prácticamente todos los años de la democracia. Y porque además, en nuestro caso, el problema de la estructura empresarial viene precisamente de esas rigideces. Pero complicado sobre todo porque, como tú estabas contando, legislativamente, ahora mismo, lo estamos viendo todos los días en el Parlamento, lo único que puede salir adelante son medidas que lo que vayan es a volver, a intentar recuperar de manera casi quimérica, queremos a toda costa volver al año 2005. Y eso es imposible. Sin reformas, yo voy un poco a intentar contestar tu pregunta, si sin reformas si se puede crecer. Evidentemente, llevamos 2 años largos sin reformas y se sigue creciendo y a buen ritmo, y en 2018 se volverá a crecer. ¿Fecha de caducidad? Bueno, yo creo que lo que hay que intentar es tener una senda o un horizonte en el que veas otras maneras para poder crecer o puedas tener algunos elementos que te puedan garantizar ese crecimiento durante más tiempo. Porque ahora no estamos beneficiando, evidentemente la eurozona y Europa está creciendo, eso nos viene a nosotros bien. Nosotros las exportaciones se están comportando bien porque hemos aumentado la competitividad, pero bueno, yo creo que se pueden hacer otros deberes, repito, nunca pensando que el gobierno puede dirigir, pero puede facilitar, por ejemplo, o puede ayudar a ver si podemos reducir esta brecha de digitalización que tiene España con respecto al resto, ¿no? Porque una buena parte del crecimiento futuro pasa por la digitalización. Entonces yo creo que hay un cierto, no me refiero a las empresas competitivas que ya lo han hecho, sino a intentar aumentar más empresas competitivas que saquen provecho de ese proceso de digitalización, donde yo creo que vamos bastante atrasados, ¿no?, en ese contexto. Para mí, la carga de la deuda pública, aunque se ha matizado y tal, si realmente no somos capaces de corregir esos déficits públicos, no hacemos
No digo un adelgazamiento de la administración pública, porque tampoco es eso, pero realmente yo creo que habrá que hacer algún tipo de reforma de la administración pública para evitar solapamientos y realmente para intentar que no siga aumentando la bola de deuda pública, por lo menos en el medio y largo plazo. Es decir, habrá un año de ligero superávit, un año de déficit, el año que la economía entre en recesión, que puede ocurrir, por supuesto, pues lógicamente los estabilizadores automáticos entran en juego porque hay que pagar el desempleo, etcétera, ¿no? En ese contexto, pero yo creo que es ahí donde hay que hacer cosas porque ahora nos lo permite. Es decir, yo creo que podemos aún crecer 2 o 3 años sin problema. Y dentro de 2 o 3 años me preguntas si otros 2 o 3 años más, porque la inercia la estamos llevando bien y los vientos de cola también. Y porque hemos hecho cosas bien. Pero creo que más allá, pues veo, como he dicho, ciertas brechas, como el tema de la digitalización. Veo una cierta, es decir, no hay una clara estrategia energética en nuestro país. Lo veníamos comentando en el coche, ¿no? Pues, por ejemplo, que aún seguimos, no potenciamos, por ejemplo, algo que yo creo que es parte de esa economía del futuro, como los coches eléctricos, etcétera, y todo lo que supone eso, ¿no? Yo creo que ahí es donde veo que se pueden hacer cosas y en este momento pues no se están haciendo, ¿no? Y ahí veo, pero repito, a medio y largo plazo, los próximos 2 años, por lo menos nosotros no prevemos ningún cambio radical porque hay una cierta inercia. Sí. Bueno, la respuesta también rápidamente es sí. Obviamente, sin reformas estamos creciendo durante los últimos años y a un ritmo importante, 3,1, 3,2 incluso en algunos trimestres de este año. Por lo tanto, nos tenemos que hacer una idea que hasta las próximas elecciones, que pueda haber algunos cambios sustanciales de equilibrio entre las distintas fuerzas políticas, la sociedad civil va a ser la que continúe manteniendo en marcha este país y no lo está haciendo mal, porque efectivamente muchas veces las reformas pueden ser a peor, con lo cual nos quedamos con las reformas ya hechas. Efectivamente habría mucho que avanzar, podríamos financiarnos en vez de al 2,5%, pues al 1,7%. Entonces hacía referencia a que, claro, los ruidos se interpretan mal. Société Générale es, por ejemplo, un banco extranjero que ha recomendado hace unos días vender deuda española y comprar deuda italiana, con lo cual los diferenciales que teníamos con Italia se han acortado a unos niveles históricos. Nuestra prima de riesgo era inferior a la italiana. Felizmente tampoco le han hecho mucho caso, incluso JP Morgan decía desde Estados Unidos. Pero eso, más allá del ruido que genera, en principio no afecta a lo que es el nervio de la actividad productiva del país. Sí nos quita el coste de oportunidad, que antes decía Miguel. Eso sí, hay un coste de oportunidad, hay un lucro cesante, podríamos señalar. Tendríamos que intentar reducir el déficit y mejorar nuestras administraciones públicas, porque todo incremento de déficit público al final resta liquidez ¿para quién? Para las familias, que por tanto moderan su consumo. También privan de liquidez a las empresas, que por tanto invierten menos y contratan menos, y dañan además a los jóvenes que no tienen empleo, que encuentran más dificultad de entrar en el mercado de trabajo porque aún así sigue siendo un mercado muy rígido, y luego también a las personas con menores formación, que es un problema realmente importante. Tenemos más de 1,5 millones de trabajadores en estos momentos, de los 3,3 millones que nos señala el paro registrado de paro mensual, pues casi 2 millones es que va a ser muy difícil que encuentren un puesto de trabajo, y muchos de ellos son inmigrantes que no tienen una cualificación para adaptarse a la economía de un país desarrollado, y por tanto pues eso supone efectivamente, mientras que no se introduzcan más reformas en el mercado laboral, esos colectivos tienen un difícil encaje en nuestro mercado. Ahora han salido toda la polémica sobre la cuestión de los refugiados en Europa, donde claro, 20% de ellos son analfabetos. La integración real es un coste, porque de acuerdo con la legislación internacional, a esas personas que vienen hay que garantizarles no solo un puesto de trabajo, sino una subvención durante el tiempo de aprendizaje del idioma, de inserción, y en muchos casos esta situación en una economía desarrollada
no es fácil y muy intensiva en capital humano, pues vienen de economías que al contrario son muy intensivas en factor trabajo y no encuentran una adaptación real, pero que ciertamente podrían tenerla si nuestra economía fuera capaz de acometer más reformas. Pero yo creo que de momento y en los 2 próximos años tendremos que jugar con estas cartas que son las que están repartidas. Muchas gracias. Yo me mojé al principio, dije bueno que en tendencia pensamos que ese crecimiento a medio y largo plazo está entre el 1,5 y el 2%, con lo cual básicamente lo que estoy diciendo es que la mitad o algo menos de la mitad de la recuperación que estamos viendo pues es cíclica y por lo tanto relativamente temporal. Yo creo que este tipo de mensajes y este tipo de foros sirvan para que nosotros como sociedad civil, desde las universidades, desde los centros de investigación, pues tratemos de generar consensos, porque hacer reformas, que creo que el punto que voy a hacer lo estaba poniendo implícitamente Daniel, hacer reformas implica ir contra intereses creados. Hay, por ejemplo, un paper muy bonito del Banco de España del año pasado, donde lo que muestra es que aquellos sectores que están lastrando el crecimiento de la productividad en España son precisamente los más regulados, donde las empresas que sobreviven no precisamente son las más productivas, sino las que por distintas razones pues son protegidas por la regulación. Y en este sentido, pues mucha de la regulación que tenemos en España, que impide, por ejemplo, ese crecimiento de las empresas, hay esta tendencia por tratar de proteger a las microempresas, cuando en verdad, en lugar de tener regulación que las protegiera, lo que tendríamos que hacer es tener regulación que las ayudara a salir desde pequeñas a más grandes. Y tenemos regulaciones que explícitamente prohíben la competencia, digamos, de empresas grandes en ciertos sectores. Hay muchos ejemplos, digamos, de esto en la economía española, donde si vamos a cambiarlos, obviamente el gobierno, los políticos se tienen que enfrentar con intereses y por lo tanto es muy importante que tenga un respaldo también de la sociedad civil y de que nosotros podamos darle a los políticos esos instrumentos para que puedan convencer a los votantes de la necesidad de este tipo de reformas. Yo seguiría, pero se nos ha ido la hora. Son ya las 2:30 y a lo tonto hemos estado 1 hora, 20 minutos hablando de economía, casi nada. Bueno, el siguiente acto, antes de nada, gracias Santiago, Daniel, Javier, Miguel. Me dice la rectora que indique que el siguiente acto es a las 4:30, conferencia de 2 secretarios de Estado, Mario Garcés, autor del libro El Antipríncipe, y José María Lasalle, autor, que también es secretario de Estado, el de Agenda Digital, contra el populismo, autor del libro Contra el populismo. Por tanto, nos vemos más tarde. Hasta luego.